¿La mano clara de la izquierda o la mano morena? Muy bien. Primero la mano de la izquierda porque está al frente. ¿De acuerdo? Primero la mano de la izquierda porque está al frente, encima de la mano derecha. Vamos a comenzar con esa parte, por favor. Y vamos a ir trazando. Todos conocen cómo es una barrita de pan, una rebanada de pan de caja con el que te haces un sándwich, ¿no? Con el que se hacen los sándwiches. Vamos a intentar comenzar con esta primera palma de la mano, como si estuviéramos dibujando una barrita de pan, una rebanada de pan. Damos profundidad, damos volumen. Aquí, por ejemplo, las líneas no van a ser rectas. Vamos a tratar de observar la posición de la mano y que podamos comprender la estructura en volumen. No va a ser un dibujo plano, va a ser un dibujo con volumen. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Si estuviera transparente, que aquí se lo voy a marcar, tuviera esta perspectiva. Lo voy a colocar con linecita punteada para que lo puedan entender un poquito mejor. ¿De acuerdo? Esa sería una transparencia, una cajita, como una rebanada de pan. Muy bien. Esta parte sería la palma de la mano. La palma de la mano hasta la muñeca. ¿De acuerdo? Aquí estaría la zona de la muñeca. Muy bien. Ese tipo de figuras son los que vamos a ir construyendo poco a poco a lo largo de la clase para poder entender no nada más el dibujo o el diseño de una mano normal, o en dibujo y caricatura, no de cómics, que a veces son muy planas. No, aquí vamos a intentar comprender el volumen de todo el proceso. Muy bien, de todo el objeto. Ahora, fíjate muy bien. Vamos a colocar, por favor, esta partecita es la palma de la mano izquierda. Ahora, vamos a agregarle, por favor, en la parte del dedo pulgar, agregamos un pequeño óvalo, una ligera esfera en el óvalo, en el lado derecho, perdón, en el lado derecho para poder entender que aquí nace el dedo pulgar. Este ovalito pegadito al lado derecho, con esto vamos a sumar el dedo pulgar para comenzar. ¿De acuerdo? El dedo pulgar de la mano derecha tapa un poquito el nudillo, pero vamos a intentar nosotros recrear esa parte para poder entender más fácilmente. De tal manera que aquí en el nudillo colocamos, por favor, primero una figurita ovalada para el nudillo, o circular más bien, circular para el nudillo. Muy bien. De aquí vamos a comenzar el dedo pulgar. Ahora, esta parte pues es la parte externa, ¿no? Esta de aquí es la parte externa de la mano. El dedo pulgar. Si lo quieren poner de preferencia, sí háganlo, Marifer. Sí háganlo. Todo completito, así como lo voy dejando yo, de preferencia sí háganlo para que podamos entender la estructura. ¿Sí? Pensar en 3D, pensar en figuras con volumen. Ahora, fíjate muy bien, lo voy a marcar con rojo para que no se nos vaya a perder en la explicación. Vamos a intentar colocar desde el nudillo del pulgar, un boceto de esqueleto, que básicamente son líneas y puntitos. Del nudillo del dedo pulgar colocamos en el dedo gordo. ¿Cuántas falanges tenemos, muchachos? ¿En cuántas partes se divide el dedo pulgar? En dos, muy bien. Por lo tanto, colocamos las líneas, cada línea es como si fuera el huesito, y el puntito es la articulación, ¿de acuerdo? Primero vamos a colocar el boceto de esqueleto y después vamos a forrarlo. Pero observa muy bien cómo lo vamos a desarrollar. Levanta la mano los que tienen un sacapuntas triangular, de los que tienen así los laterales triangulares. ¿Saben cómo son si han visto ese tipo de sacapuntas que son así? Miren, aquí lo voy a diseñar un poquito. Tienen las caras triangulares, y la superficie rectangular. Y hay unos que tienen aquí este bordecito, ¿no? Este bordecito. Aquí está el tornillito y la navajita. ¿Sí, sí lo ubican?
Excelente. Los laterales triangulares, ¿no? Los laterales triangulares que tienen más o menos esta formita, pero más que triángulo es un pequeño trapecio. Esto de aquí es una cajita que tiene un lado más angosto y un lado más ancho. Vamos a intentar, muchachos, antes de continuar, vamos a intentar pensar que la construcción de estos dedos debe de colocarse de manera cuadrada o como el sacapuntas, dependiendo de la posición. Todos han jugado el Jenga. ¿Se acuerdan de los cubitos como tipo tabiques, como tipo ladrillitos? Esos de aquí. Si fuera transparente, tuviera esta posición, ¿no? Si fuera transparente, tuviera esta posición. Ahora imagínate, háganlo por favor, aparte, ahí aparte, háganlo a un ladito. Ahora imagínate que este dedito está formado, si hacemos un dedo normal con tres falanges, ahora imagínate que son tres piececitas, tres piezas. Colocamos por favor esto de aquí, mira. Aquí sería otro cubito, otro cubito largo, rectangular, una segunda pieza de yenga y una tercerita pieza que sería la punta del dedo en esta posición. Intenten hacerlo, por favor. Si fuera transparente, aquí estaría esta posición. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entienden las piececitas del yenga? Como borradores, como cuadritos, cajitas, ejemplo del juego del Jenga, son cubitos, ¿no? Cubitos rectangulares, ¿de acuerdo? Este ejemplo es el que vamos a aplicar en el primer dibujo. Va a ser uno de los más elaborados, pero quiero que lo entiendan desde este punto, que son figuras y elementos con volumen. No vamos a dibujar dedos planos, vamos a intentar dibujar dedos con volumen. Y repito, eso se pueden aplicar en cualquiera de las técnicas y cualquiera de los estilos, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos con el dedo pulgar. El dedo pulgar, observa el dedo pulgar de esta mano a la izquierda y vamos a intentar descifrar y colocar el primer cubito rectangular en la primera falange del dedo pulgar, que sería esta de aquí. Primera falange. Si lo quieres hacer transparente, lo puedes hacer también. Sería más o menos en esta posición la transparencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos, esta parte? Una figura con volumen, una figura rectangular, pero a manera de cajita. Una cajita. Con tu borrador puedes limpiar un poquito las líneas del boceto que va por detrás para que no nos vayan a estorbar y dejar libre nuestra cajita. Nada más no borren la línea del boceto de esqueleto, esa sí nos interesa que esté. Que se vea transparente, que se vea limpia la cajita de mi primera falange en el dedo pulgar. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda falange que va hacia la punta del dedo, vamos a hacerla más o menos como el sacapuntas. Colocamos la parte superior del sacapuntas, o en este caso donde va la uña en el dedo pulgar. Le damos una pequeña cara frontal en la punta y después en el lateral izquierdo, en la parte interna del dedo. Para que se pueda apreciar como un dedo, le agregamos la uña. Ahí está. En la uña sí le podemos limpiar todo lo que hay dentro de la uña para poder saber que se trata de un dedo. Así que con el borrador, apóyate con el borrador y limpia los espacios que tengan uña. ¿De acuerdo? Elvis, cuando llegues hasta este punto. De aquí cuando ya hagamos unión hacia la palma de la mano tendría este bordecito. ¿De acuerdo? Y aquí es donde da vuelta
curvatura de la palma o del lateral entre el dedo pulgar y el índice donde hay arruguitas, ¿no? Excelente. Ya tenemos el primer dedo, que así como hicimos el primer dedo y la explicación en el primer ejemplo acá del lado izquierdo por fuera de la mano, es lo que vamos a intentar traducir en cada uno de los dedos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate muy bien, para los dedos restantes, los 4 dedos que están a la izquierda, vamos a comenzar nuevamente por el nudillo. El nudillo del dedo índice es el que va completo, ligeramente sobresale de la línea del borde. El dedo medio, el nudillo del dedo medio va incompleto y por detrás, aquí. El nudillo del dedo medio va por detrás del nudillo del dedo índice. El tercer dedo anular, un poquito más oculto. Y el último dedo meñique, el nudillo del dedo meñique, más incompleto, aquí cortito, ¿no? Cortito. Son 3 circulitos o 3 ovalitos que me van a decir dónde va a estar colocado cada uno de los dedos y también me va a ayudar para la separación en los espacios. Muy bien. ¿Se entiende, muchachos? Cada uno de los dedos debe de colocarse desde el nudillo. Y el nudillo, o a veces dividimos en 4, o a veces, como en esta ocasión, hacemos la división pero con círculos para poder dividir los espacios. Muy bien. Ahora, qué seguía de esto, muchachos? Si tomamos el ejemplo del dedo pulgar, ¿qué es lo que sigue después del nudillo? El boceto de esqueleto, Ángela. Completito. No nada más el esqueleto, sino el boceto de esqueleto. ¿De acuerdo? Del nudillo vamos a colocar, por favor, el boceto de esqueleto del dedo índice. Del nudillo hacia la primera falange tenemos uno. Cada articulación mencionamos que es un puntito. Cada articulación donde se dobla, donde hay doblez, donde hay movimiento, un puntito. Hay que mencionar también que en la primera falange siempre es la más grande, la segunda es un tamaño mediano y la tercera es un tamaño pequeño. Por lo tanto, esta es la grande, mediano y chico. ¿De acuerdo? No son del mismo tamaño los 3. Aunque hay quienes sí pueden tener del mismo tamaño las 3 falanges. No sé si tú seas uno de los que tienen la falange del mismo tamaño. Dicen que son raros los que tienen la falange del mismo tamaño. Muy bien, ya tenemos la posición. Recuerden que el boceto de esqueleto es para posicionar. Muy bien. Antes de dibujar los otros dedos, primero tenemos que forrar este. Primero tenemos que forrar este porque es el que está más completo, el que está hacia el frente. Los demás ya, como están ligeramente cortaditos o ocultos, se hacen al final. Cajitas, muchachos, como las del Jenga. Primera falange, la parte superior del dedo y el lateral del dedito. Si fuera transparente, quedaría en esta posición. Muy bien, primera falange. Segunda falange, se alcanza a ver muy poquito el borde superior y el lateral interno. ¿De acuerdo? Con cajitas. Tercera falange, exactamente lo mismo, pero con una ligera, un trazo más angosto, más pequeño aquí en el frente. Y la uña, nunca se olviden de la uña nos va a dar el sentido de que se trata de un dedo. Si no le colocamos la uña, se va a ver simplemente como cubos sin definición. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor.
Perfecto, muchachos. Ahora, hay diferentes maneras de dibujar los dedos, ¿eh? Ahorita vamos a ir combinando diferentes maneras de dibujarlo. Esa es una y es de las más complejas para mi gusto. Es de las más elaboradas y más bien estructuradas que nos ayuda a entender el volumen del dedo. Levanta la mano los que ya comprendieron cuando hacemos cubos, ya comprendimos el volumen de las cosas. Cuando dibujamos cubos se interpreta y se consigue el diseño en volumen, ¿no? Ya no lo ves plano, ya lo ves con un poquito de profundidad, anchura y el objeto con volumen. ¿De acuerdo? Vamos a colocar, por favor, el siguiente dedo. Vamos a traducirlo, por favor, desde la primera falange. Casi no se ve la primera falange entera, por lo tanto vamos a intentar nada más marcarla un poquito y colocarla aquí enseguida. Más o menos, de hecho está a la misma altura de la primera articulación. Aquí el primer dedito, la primera falange, perdón. Aquí en esta parte. Ahorita vamos a tener que borrar un poquito esta parte donde cruzan los dedos de la mano derecha. Bien, primera falange. La segunda falange, si observamos la segunda falange, se ve bien poquito. En este, gracias Jessica, en este no colocamos boceto de esqueleto. ¿Por qué no colocamos boceto de esqueleto? ¿Alguien me puede decir? Vamos directo con las figuras. ¿Por qué no colocamos boceto de esqueleto? Dice, ¿por qué no se ve? No, no es porque no se vea. ¿El boceto de esqueleto para qué nos sirve? ¿Para qué sirve el boceto de esqueleto? Para posicionar. Y la posición de este dedo que estamos dibujando, la posición nos la da el dedo anterior, el dedo índice. De tal manera que aquí ya no podemos, o bueno, ya no necesitamos el boceto de esqueleto que es para posicionar, porque la posición es la misma del dedo índice. ¿Se entiende? Cuando el dedo está en otra posición diferente al índice, ahí sí colocamos boceto de esqueleto. ¿De acuerdo? El boceto de esqueleto, mientras dos deditos vayan en la misma posición, con que coloquemos uno con el boceto de esqueleto es más que suficiente. El segundo tiene la misma pose, la misma posición, entonces únicamente seguimos la misma guía. ¿De acuerdo? Agreguen la uña, por favor, en este siguiente dedito. Dibujamos la uñita. Es un poquito más chiquita. Un poquitito más chiquita la falange. Es correcto, Marcelo. Ahí donde no dibujé es porque iba a estar el dedito de la mano derecha. Muy bien. Dibujamos el dedo anular, el que sigue, sí o no. Ustedes díganme. El siguiente dedo después del dedo medio que acabamos de dibujar, ¿lo dibujamos o no? Dice Carlos Santiago, no. Perfecto, porque precisamente no se ve. Entonces, hay una pequeña articulación exactamente pequeñita, pero eso como está por detrás, lo dibujamos al final. ¿De acuerdo? Entonces, para este punto, con llegar hasta este momento, estamos completos en la mano que está a la izquierda. Ahora, antes de continuar con la otra manita, vamos a colocar, por favor, un poco el borde de la muñeca. Aquí se alcanza a apreciar el huesito de la muñeca, ¿ya la vieron? Aquí hay uno y aquí hay otra parte del huesito. ¿Sí saben cómo es el huesito, no? Si pensamos en un huesito tradicional así, mira, así tal cual. El huesito tradicional, ¿no? Cada unión de los huesos tiene como una Y, ¿de acuerdo? En esta parte es como si el huesito aquí de la muñeca tuviera esta forma. Esta de aquí. Aquí va el huesito de la muñeca. ¿Correcto? Por lo tanto, se aprecian dos circulitos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Esos circulitos espero que los estén alcanzando a ver. Y aquí se une
la parte de la muñeca, el volumen o el relieve del huesito en la muñeca del lado izquierdo. Y de aquí va hacia arriba. No vamos a dibujar todo el brazo, únicamente vamos a dibujar un poquito la extensión hacia arriba. Bien. Únicamente esa parte. Con el borrador limpiamos un poquito esa esquinita. Si ya no nos va a servir, limpiamos un poquito. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien, muchachos? Perfecto, muchas gracias. Dice, no, eso no es cierto, Paulina. Son de diferente tamaño. Vamos a colocar ahora, por favor, muchachos, vamos a colocar el de la mano derecha, ¿qué es lo que dibujamos primero de la mano derecha? ¿Qué es lo que se ve más entero? ¿Qué es lo que se ve más entero, muchachos, en la mano derecha? El pulgar, muy bien. Ahora, fíjate muy bien. Antes de dibujar el dedo pulgar, primero tenemos que limpiar un poquito la zona por donde va a pasar este dedo pulgar. Habíamos mencionado que tapa un poquito el nudillo, ¿verdad? El nudillo del pulgar. Con el borrador podemos limpiar esta zona, un aproximado, no vayas a borrar todo el dedo. No, nada más un pequeño aproximado para poder colocar el dedito pulgar de la mano derecha. Y ubicamos, por favor, antes de hacer cualquier cosa, aquí sí tenemos que posicionar. Lo voy a marcar con rojo para que no se me vayan a perder, o bueno, mejor con azul para diferenciar ambas manos. De la punta del dedo pulgar es la primera falange, puntito para la articulación. Y luego la segunda falange, o bueno, más bien es la primera, la segunda es la de la punta, fuera de la mano, ¿de acuerdo? Así estaría la posición del dedo pulgar de la mano derecha. Comenzamos, por favor, con el dedo pulgar. No se alcanza a ver mucho el volumen porque está totalmente de frente, por lo tanto, únicamente nos preocupamos por esta zona frontal y un poquito, se alcanza a notar poquitito el lateral, un poco el frente para darle volumen y sencillamente la uña para saber que se trata de un dedo. Limpiamos la línea de la uña. Las uñas tienen que quedar limpias. Tratar de que no estorben ninguna otra línea en las uñas para que se aprecie más claro el dibujo. Ahora, la primera falange que va de la uña hacia atrás, colocamos, aquí sí se alcanzan a apreciar la cajita, la parte superior y el lateral izquierdo, este lateral izquierdo. ¿De acuerdo? Y después el nudillo que va por detrás para darle volumen al dedito pulgar. Aquí estará el nudillo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta este punto, muchachos? Si hay algunas líneas que se atraviesan un poquito, límpialas, por favor. Si hay algunas líneas que se atraviesan, límpialas. Y si eliminamos mucho del dedito de abajo, lo completamos. ¿De acuerdo? Ahora, antes de hacer los demás dedos, tenemos que formar desde la guía del nudillo del dedo pulgar la palma de la mano, arribita del nudillo del pulgar. Aquí se alcanzaría a apreciar una parte de la rebanadita de pan, ¿lo recuerdas? La rebanadita de pan que va por detrás del nudillo y aquí terminaría en esta zona para la palma de la mano, la parte externa de la palma de la mano. Nos adelantamos un poquito aquí con la muñeca para ya dejar esta zona terminada. Donde está el huesito de la muñeca, la parte externa de la palma de la mano. Y se alcanza a ver un poco el nudillo del dedo índice, aquí pegadito hacia el dedo pulgar de la mano izquierda.
¿De acuerdo? Se van construyendo por figuras geométricas simples, no planas, sino como cajitas con volumen. Ahorita vamos a hacer un ejemplo precisamente de cilindros. Ahora, voy a marcarlo en azul el siguiente para que no se nos vayan a perder. En este dedo índice, sí tenemos que utilizar el boceto de esqueleto. Primera falange, segunda falange. Tapa un poquito aquí esta parte del... Ah, no es cierto, es un poquito más abajo, perdón. Me fui muy arriba. Tenemos que observar y posicionar correctamente. Si sale de este nudillo baja la línea de la primera falange hasta aquí. Luego sube hacia el nudillo del dedo índice y después la punta del dedo. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente posicionamos y antes de dibujar los demás dedos, primero tenemos que terminar estos. ¿De dónde empezamos, muchachos? De la primera falange, esta de aquí, de la primera falange o de la tercera falange. ¿Con cuál empezamos primero? De la tercera, muy bien. De la tercera principalmente porque va por enfrente. Por lo tanto, vamos a dibujar la cajita como tipo sacapuntas. Ahorita limpiamos. Primero la parte superior del dedito. Se alcanza a ver el frente, la punta del dedo índice y el lateral. Como un cencerro, ¿no? Limpiamos lo que hay en esta parte del dedo para que se alcance a ver únicamente la construcción del dedo. Ahí está. Una cajita, si estuviera transparente, tuviera esta posición. ¿De acuerdo? Segunda falange. Primero la parte externa. Después la parte interna. Y borramos lo que se atraviesa para que quede limpiecito nuestro dedo en la segunda falange. Si estuviera transparente, se colocaría en esta posición. ¿De acuerdo? Y la tercera falange, o bueno, la primera falange hacia el nudillo, únicamente dibujamos lo que se ve. Nada más continuamos esta parte hacia el nudillo y listo. ¿De acuerdo? Ahí está el dedo índice. Nos faltó la uña. Acuérdense de la uña que siempre tiene que colocarse. Agregamos la uña y limpiamos cualquier linecita que esté dentro de la uña para que se pueda entender correctamente. Ahorita lo vamos a sombrear, Paulina, así es. Ahorita le vamos a dar un poquito de volumen con las sombras. Primero con toda la estructura. Siguiente dedo, muchachos. ¿Cuántas falanges se le ven en el siguiente dedo medio? Únicamente dos, muy bien. Vamos a dibujar esas dos falanges. Es uno, está muy cortita la primera, la segunda falange, y la tercera pues va hacia arriba, hacia la punta. Muy bien. Y aquí nuevamente, podemos limpiar antes la zona para poder dibujar la punta del dedo. Y de nueva cuenta, dibujamos primero la punta para poder definir lo que va completo, lo que va entero. Punta del dedo. Uña. Y lo que se alcanza a ver de la segunda falange que va escondida hacia la derecha. Y luego se alcanzaría a ver un poquito esta, de hecho se ve bien poquitito
donde termina la primera falange hacia adentro. ¿De acuerdo? Limpiamos donde haya un poquito de líneas que se nos atraviesen. Ahí está. Dibujamos el boceto del siguiente, el boceto de esqueleto del siguiente dedo, o no. No, muy bien. Dijimos que cuando estén juntitos los dedos y tengan la misma posición, sencillamente no se dibujan. No se dibuja el boceto de esqueleto. Se dibuja directo ya con el cubito. ¿De acuerdo? Nos ahorra muchísimo trabajo. ¿Para qué dibujarlo si tiene la misma posición? Entonces dibujamos el cubito y la uña. Y el último dedo solo se alcanza a ver parte de la uña y la punta del dedito meñique. Y aquí es donde se alcanza a ver esta de aquí, ¿no? De hecho, no se alcanza a ver, no sé si este sea parte de la articulación de la primera mano izquierda o una articulación del meñique. Independientemente es igual dibujo de dedos. Tal vez sí es de la primera. Vamos a completar nada más la muñeca hacia arriba a la izquierda. Puedes trazar, no lo adivines, trázalo con un poquito de línea guía sobre la primera muñeca, sobre el primer bracito y define. También aquí mide y saca la línea hacia arriba. ¿Se entiende, muchachos? Está bien padre, ¿verdad? La mano, las dos manos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a intentar sombrear un poquito nada más, un poquito para poner, darle tantito volumen, pero ahora con las sombras. Empezamos por favor con la primera mano que dibujamos. Desde la parte superior observa, va a ser una textura de sombra muy simple, ligeramente rayadito para darle volumen por todo el lado izquierdo de esta mano que hicimos al inicio. Aquí en la parte de la muñeca se queda un poco vacío y tratamos de darle volumen aquí en la parte superior de la palma de la mano. Colocamos la sombrita, pero no rellenes demasiado, es únicamente un poco el trazo para que no se vea totalmente vacío. Sombreamos tantito. Líneas juntitas, líneas suaves. Y lo que me interesa mucho aquí, muchachos, es que podamos definir de los nudillos de esta primera mano que dibujamos. Salen unas líneas de relieve, ya las lograron localizar. Estas líneas de relieve, cada una con su sombrita. Estas líneas de relieve básicamente es la continuación del huesito que va conectado hacia la palma de la mano. Y este lo podemos sombrear tantitito más fuerte, más intenso. Esto de aquí. Un boceto muy simple, por favor, no tan elaborado para que no se nos vayan a perder las líneas. ¿De acuerdo? En el dedo pulgar de esa misma mano hay una ligera texturita así redondeada para darle formita. No, esas no son las venas, es la linecita del huesito que conecta con toda la mano. Un poquito la sombra sobre la uña, sobre el dedo, pero hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo, un poquito la textura en cada uno de los deditos que dibujamos
en la primera mano. Y hay unas texturas, muchachos, en sus manos también se puede ver aquí como espiralitos en las articulaciones. Estos espirales que podemos notar en nuestra mano también, podemos hacer un poquito de textura, como un espiralito. El siguiente dedo, aquí ya la sombra que va a la izquierda ya no es demasiada, la sombra principal es esta que proyecta el dedo índice sobre el dedo medio. Esta sombrita de aquí es la sombra que más se alcanzan a ver. Esta de aquí. Sombreamos tantito también del lado izquierdo. Un poquito nada más, muchachos. No, no hay que abusar también porque si no se nos oculta un poquito nuestro dibujo y no lo vamos a lograr entender. Sombreamos un poquito la otra mano. No cubran todo, por favor. Lleva mucho más sombra, pero no lo cubran todo absolutamente. Traten de dejarle el trazo visible para que podamos notar cómo fue que se construyó. Colocamos la sombra del lado izquierdo en cada uno de los dedos. Ligero, ligero, no le marques demasiado. Y por la parte externa de la palma de la mano, observen las líneas de la piel. Estas linecitas de la piel son las que quiero que observen para que puedan entender cómo va la texturita y cómo da volumen rayando la pielecita. El espiral o las marquitas aquí en las articulaciones. Es correcto, sí, la piel arrugadita, ¿no? La texturita normal o natural de la piel. Observen sus manos también para que puedan notar la texturita de la piel y puedan ver que tiene direcciones específicas. Aquí en el músculo del dedo pulgar también se marcan más las lineecitas. ¿De acuerdo? Y la sombrita también en el brazo del lado izquierdo. Con un poquito de volumen, muchachos. Un poquito de curvas para darle volumen. ¿Se entiende hasta este punto? Perfecto. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Hay un huequito muy oscuro, perdón, me faltó debajo del dedo pulgar. Toda esta parte es muy oscura. Este huequito lleva mucha oscuridad. Y listo, ahora sí. Que no se nos pierda la estructura, ¿eh? Lo más importante en ese tipo de dibujos es la estructura, el cómo se realiza. Olvídate de si se trata de un realismo o no. Trata de observar principalmente cómo se construye. Ah, en la parte oscurita del dedo medio, gracias. Aquí en esa zona, ¿verdad? En esta partecita. Para la separación de los dedos. Colocamos un par de sombras más pronunciadas donde veamos mayor cantidad. Y listo. Elvis, cuando termine hasta este punto, por favor. Excelente. Está padre, ¿no? La mano. Bien, muchachos. Vamos a pasar al siguiente mientras terminan a los que faltan. Gracias. Y en el siguiente ejemplo, vamos a colocar, por favor, una pose también tradicional
¿Cuántos de ustedes tocan guitarra, muchachos? Levanten la mano los que saben tocar la guitarra. Muy bien, en ese siguiente ejemplo también vamos a dibujar ambas manos, una más nítida, una más enfocada que la otra. Vamos a comenzar con la más grande, la que está más cercana hacia nosotros. Y de igual manera, en este, si quieres, la posición del espacio donde vas a dibujar, trata de que quede de manera horizontal. Sí, trata que quede de manera horizontal. El espacio donde vas a dibujar, colócalo de manera horizontal. No la hoja, sino el espacio que vas a donde vas a dibujar. Muy bien. Vamos a dibujar primero la mano más grande. Y aquí vamos a colocar en lugar de cajitas o de cubos, vamos a dibujar cilindros. Así que vamos a comenzar con esta primera mano del lado derecho. Bien, observamos. Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente colocar la barrita de pan, la rebanadita de pan para darle volumen, el lateral del lado derecho, aquí donde va conectadito con el dedo pulgar. No se alcanza a ver a dónde llega la muñeca, pero vamos a nosotros a diseñarla. Vamos a completarle la manita. Trata de pensar en qué posición puede estar colocada, que no tiene ninguna ciencia. Si ya comprendimos el anterior, sabemos que no está tampoco tan larga ni tan cortita y fácilmente lo podemos completar con no, por nosotros mismos, vaya. Si estuviera transparente esta figura en la palma de la mano, tendría esta posición. ¿De acuerdo? Esa transparencia, una cajita, una rebanadita de pan. Ahora, colocamos los 4 nudillos en la parte superior. De igual manera, agregamos primero una división de 4 partes. Observa. Lo voy a marcar con azul para que no se me pierdan. Una división de 4 partes en donde el índice sea el más ancho. El dedo medio es un poquito más pequeño. El dedo anular un poco más pequeño y el dedo meñique casi no se ve. Por lo tanto, es más cortito. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3 y el cuarto, el dedo meñique, más chiquitito. ¿De acuerdo? Dividimos primero los 4 espacios. Primero dividimos los 4 espacios. Bien, ahora, en este ejemplo, muchachos, en este ejemplo vamos a dibujar cilindros. Los cilindros, primero tenemos que dibujar la zona del nudillo, que va a ser una base, una parte de ese cilindro. Primero el dedo índice, aquí en todo este espacio. Primero colocamos el dedo índice completito. Como tiene una posición individual, agregamos primero el boceto de esqueleto. ¿Cuántas manos vamos a hacer? No recuerdo cuántas son, pero todas las que nos alcancen hasta las 7. No recuerdo cuántas son, porque vamos a hacer algunas individuales, algunas en pares y algunas con objeto como la guitarra. Obviamente no vamos a dibujar toda la guitarra, ¿verdad? Vamos a dibujar nada más el mástil. Muy bien. Ahora, al momento de colocar ya la basecita, ay, perdón, me faltó los otros nudillos. Coloquemos los otros 3 nudillos. 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Esa va a ser la base del cilindro. Ahora, el boceto de esqueleto del índice, por favor, primero. Desde el centro del circulito donde va el nudillo, sacamos la primera falange. Es 1 y articulación. 2, articulación. Y 3, uno más pequeñito. Bien. 3 partes. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Ya no van a ser cajitas, van a ser cilindros. En la primera falange colocamos, ya tenemos la base, ahora vamos a colocar la parte superior de la primera falange y se suma
hacia el nudillo y ya generamos el primero de los cilindros. Bases circulares. Segunda falange es un poquito más pequeña, más angosta. Y colocamos el cilindro. Y la tercera falange también, pero la punta es más pequeñita. Y colocamos el cilindro. En este punto podemos darle un acabado en la punta redondo y colocarle la uña para saber que se trata de un dedo. Aquí está. ¿De acuerdo? Dibujen la uña, no se les olvide dibujar la uña cada que hagamos dibujo de manos. Y limpiamos la zona de la uña para que no se nos vaya a perder. ¿De acuerdo? Son cilindros, 3 cilindros para cada, un cilindro para cada falange. Asegúrate únicamente que los cilindros, la primera falange es más ancho, en el segundo mediano y en el tercero más angosto, más pequeñito. Bien. Ahora, antes de hacer los demás dedos, muchachos, tenemos que colocar la posición del mango del brazo de la guitarra, el bracito ligeramente inclinado, casi horizontal. Pasa, no es cierto, pasa por la segunda falange, toca la última falange aquí por en medio, aquí en esta posición. Y en la parte de abajo es a la altura donde están los nudillos aproximadamente. Podemos darle un poquito de borde. Y listo. Si le damos un poquito de textura para la guitarra, colocamos las líneas de los trastes. Un par de líneas para poder complementar toda esta línea en la posición del bracito de la guitarra. ¿De acuerdo? Como una escalerita. Y ahora sí, una vez que ya tenemos esto, vámonos con el siguiente dedo. Boceto de esqueleto. Primera falange. Puntito. Segunda falange. Y puntito. Y tercera falange se esconde en el dedo índice. Forramos con cilindros. Primera falange, primer cilindro. Segunda falange, segundo cilindro. Y tercera falange se oculta. ¿Cuál se les hace más fácil, muchachos? ¿Los cilindros o los cubos? ¿Cuál creen que sea más sencillo? Los cilindros, ¿no? Los cilindros son más sencillos. Los cubos son más específicos para darle las caras de los ejemplos, las caras de los dedos. Pero el cilindro también obtiene volumen de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente dedo, colocamos el boceto de esqueleto o no. En el siguiente no colocamos el boceto de esqueleto, únicamente dibujamos lo que se ve. Únicamente nos vamos directo dibujando solo lo que se alcanza a ver. Primera falange aquí se oculta, la segunda falange muy poquito se ve por encima y la tercera falange muy poquito se ve también aquí por encima. Lo que sí se alcanza a ver es la uña. ¿De acuerdo? Y el dedo meñique sencillamente no se dibuja porque no se ve. Nada más hacemos el nudillo que va aquí atrás. El volumen del nudillo.
Ahora fíjate muy bien, aquí podemos agregar esos triangulitos para el volumen en el nudillo. Pueden ser triangulitos o pueden ser estos ovalitos, observa. Esos ovalitos alargados para darle el volumen al nudillo. El relieve más bien, el relieve. Si sombreamos los nudillos, podemos notar que ese es un objeto aparte para simular el relieve. ¿De acuerdo, muchachos? Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Y ya por último, vamos a colocar o agregar el dedo pulgar, que aquí el dedo pulgar primero le colocamos el volumen del dedo gordo, el músculo del dedo pulgar, aquí. En un ovalito, nudillo, y cilindro hacia la primera falange nada más. Solamente se alcanza a ver una falange completita. Aquí. Únicamente una falange completita. Le damos terminación aquí en la unión entre el pulgar y el índice. Y ahora fíjate muy bien, vamos a intentar dar una pequeña textura, tanto en la parte superior de los dedos, empezando por el índice. Textura en la articulación. Esa texturita. Y un poquito de sombra con un poco de línea curva para darle volumen al dedito. Esa linecita curva para darle volumen. En la parte superior o del lado izquierdo se mantiene un poquito claro. Y la sombra se extiende por todo este lateral de la palma. Hasta acá. ¿De acuerdo? Aprovechamos y antes de pasar a los siguientes dedos, primero hacemos o terminamos el pulgar. Aquí la texturita del pulgar. Y sombreamos. Aquí la gran mayoría del dedo pulgar va con un poquito más de sombra. Al compás del cilindro incluso. Y señalamos aquí las curvaturas, las comisuras más bien, en esta parte. Y ahora sí nos vamos con los otros tres dedos, que para el caso nada más vamos a dibujar uno. Los otros dos van muy incompletos. Sombreamos aquí el lateral del lado derecho de este dedo medio. La textura en la articulación. Y seguimos sombreando. Le damos curvitas, vueltas seguidos o tomando la referencia del orden del cilindro, ¿no? Y el dedo anular, ya es muy poquitito lo que se alcanza a ver del dedo anular. El dedo meñique tiene mucha luz. Y ya por último, aquí en la parte externa de la palma, un par de sombras nada más que nos indiquen que esta zona pues no va totalmente plano. ¿De acuerdo? Ahí está el primero. Le completamos la muñeca. Recuerden los dos circulitos de la muñeca. Es cierto, este va para acá. Hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro debe de ir.
y sombreamos un poquito del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, para darle más volumen y cuerpo a esta mano. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Excelente. Ahora vamos a dibujar, por favor, la otra manita de manera muy sencilla. No se alcanza a definir totalmente, pero vamos a dibujarla lo más sencilla posible, siguiendo el mismo ejemplo de los cilindros. Aquí voy a colocar donde se alcanza a observar ¿cómo se le llama al orificio de la guitarra? A ver, los que conocen, ¿cómo se le llama el orificio? ¿La boca de la guitarra? Perfecto, la boca. Y vamos a colocar, por favor, la manita más pequeña y en esta zona, aquí ya voy a chocar contra la otra manita, entonces la voy a colocar casi encima de la boca de la guitarra. Casi encima. ¿De acuerdo? Voy a utilizar los cilindros nuevamente, pero me voy a ir ya con un dibujo un poquito más directo. ¿Con qué empiezo, muchachos? ¿Con qué parte de la otra mano voy a comenzar? ¿Con qué parte? Con el índice, dice Ángela. Correctísimo. Vamos a comenzar con el índice. El índice nos va a indicar la posición de todos los demás. Lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan. Primera falange, segunda falange, tercera falange. Y con esto vamos a formar todos los demás. ¿De acuerdo? Ahora, cilindros, por favor, súper sencillos, por favor, olvídense aquí de las texturas y incluso se pueden olvidar hasta de las luces, sombras, pero lo único de lo que no se deben de olvidar es de la uña. Aquí la uña. Primera falange. Segunda falange. Y tercera falange. Allá tenemos un dedito. Voy a limpiar esta parte del circulito o de la boca de la guitarra para colocar los demás dedos. ¿De acuerdo? Antes de hacer los demás dedos, me interesa muchísimo primero hacer el dedo pulgar. Aquí le doy la unión. Luego coloco el nudillo y las dos falanges del dedo pulgar. Es una falange, dos falanges. ¿De acuerdo? Puedes variar la posición también. Colocamos cilindros en la punta del dedo pulgar y la uña. Y la segunda falange del dedo pulgar. Muy sencillito, muchachos. Piensa en cilindros, piensa en el efecto 3D, no dibujes plano. Si piensa que vas dibujando botecitos, vasitos, latas, cilindros, lo que sea que te imagines que te resulte más sencillo pensar que sean esos cilindros para que puedas intentar comprenderlo. ¿En qué piensas cuando ves el cilindro? ¿Cómo qué te imaginas que puede ser? Pueden ser rollitos de papel de baño, ándale. Rollitos de papel de baño, pueden ser latitas. ¿En qué otra cosa puedes pensar para que se sienta más sencillo, dependiendo qué es lo que tú lo puedas interpretar? Ahora, vámonos con el siguiente dedito. Con el siguiente dedo podemos comenzar con el nudillo. Primera falange, tiene la misma posición. Segunda falange, misma posición. Tercera falange, se oculta. ¿De acuerdo? El siguiente dedito está un poquito más oculto, pero se alcanza a ver una falange,
2 falanges y 3 falanges. Y el dedo meñique ya no se alcanza a ver de dónde nace, solamente se alcanza a ver la última falange que aquí está por encima, por debajo más bien, este de aquí. Cilindros muy simples. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende hasta este punto? Y de aquí ya completamos la manita, mira. Y aquí la manita también de manera muy sencilla, únicamente damos el indicio de dónde va a quedar la parte externa de la palma de la mano y el músculo del dedo pulgar. Y listo, aquí ya está la otra manita para atrás. Esta la vamos a dejar así. Ahí están las dos manitas. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Esta la vamos a dejar así, muy sencillita. Si le quieren agregar las cuerdas de la guitarra, ustedes deciden. ¿Cuántas tiene? 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cuerpecito de la guitarra y el huequito de la guitarra. La boca. Muy bien, ahí está el ejemplo. Concentremos más el diseño en las manos. Lo demás es únicamente referencia a que son usos comunes, en donde podemos observar diferentes poses en las manos de uso común. Ya vimos el primero, que son 2 manos tomadas. La segunda, cuando un personaje está tocando la guitarra. Elvis, cuando termines hasta aquí, para pasar al siguiente. Levanta la mano los que ya entendieron un poquito mejor el concepto de la mano. Ya se entendió un poquito mejor, muchachos. Poco a poco vamos avanzando en el concepto y se trata, repito, de practicar y tratar de dominar esta parte. Muy bien, excelente. Vámonos con el siguiente. El siguiente es solo una mano. Vamos a ahorrarnos un poquito el trabajo y va a ser solamente una mano, en donde es una pose famosa. No sé si ya vieron la película de El Señor de los Anillos. Precisamente vamos a tener una práctica el lunes. Si lo recuerdan, el lunes vamos a tener ya la práctica del Señor de los Anillos. Esa está padrísima. Ya la estoy esperando yo. Esta es una clase para mí, que viene envidiosillo. No, seguro que les va a gustar. Es que a mí me gustan muchísimo los personajes. Fíjense que no sé cuántos de ustedes, cuando salió la película, las 3 películas del Señor de los Anillos, en el cine hicieron una función de permanencia voluntaria, no sé si les tocó. En varios cines, en varias ciudades hicieron permanencia voluntaria, en donde proyectaron las 3 películas del Señor de los Anillos en un solo día. O bueno, de hecho, durante como una semana o 2 semanas, proyectaron las 3 películas y terminaba la tercera y empezaba nuevamente la uno, la 2, la 3, seguiditas en las salas. Y yo me quedé en una de las 3, fueron como 9, como 10 horas fueron. Cada película dura como 3 horas aproximadamente y luego había intermedios. Y no, me dolió la cadera cuando terminé de ver las películas, pero me acuerdo que en esa no había visto la tercera película y ahí fue donde vi la tercera película. Me tenía que quedar a fuerza. Vi la primera porque me gustó muchísimo. La segunda para mí es la favorita, la de las 2 torres. Y la tercera, la del Retorno del Rey, era la que tenía que ver porque no había visto. Y eran como 15 minutos de intermedios. Entonces, fíjate, se alargó como 45 minutos después de las películas. Más o menos como 10 horas.
Se me borró la raya de estar ahí. Bueno, en cada película, ¿no? Pero estaba padrísimo. Dice, spoilers, nambe, ¿cuál? Esas películas tienen más de 10 años. Si no la viste, ya no es mi problema. Vámonos con el siguiente dibujo, muchachos. En este ejemplo, está padrísima la pose de la mano. ¿Por dónde iniciamos? A ver, ¿alguien me puede decir por dónde debemos iniciar? Por el índice, dice Ángela. Por el índice, dice Annie. Por el de en medio, dice. Por el índice. A ver, vayan más allá. Se me hace que ya se fueron más allá de lo que debe de ser el anillo. Gracias. Debemos comenzar con el anillo. ¿Por qué? Está al frente, muchachos. Primero lo que está al frente, primero lo que está entero. Colocamos el anillo. Y esta es para hacerle publicidad precisamente a a la clase de lunes. Tienen que ver la de la Señora de los Anillos, muchachos. Vamos a colocar dos circulitos, dos óvalos más bien. Dos óvalos, uno para el frente y uno para la parte trasera del anillo. Y después se une como una latita en esta posición. Se une. Colocamos los brillitos. Nos conviene muchísimo colocar los brillitos. Y después un poco la textura. El delineado y la texturita. Esta de aquí, miren. Siguiendo precisamente la formita de la lata, la formita del anillo. De manera muy simple. Lo que más me gusta de la película El Señor de los Anillos son el diseño de los personajes. Es en lo personal lo que más me gusta. Y mi personaje favorito fíjate que desde hace muchos años, desde la comunidad del anillo precisamente, no ha habido un mejor personaje para mí que Gollum en ese tipo de personajes. De el concepto, de hecho, Gollum, bueno, no Gollum, bueno, sí, Gollum, sino tuvo muchos premios por mejor creación de personaje con efectos especiales. Tuvo varios premios Gollum. Y el actor de Gollum, el actor que le da vida, Andy Serkins. Dice, no lo he visto. Tienen que verla, muchachos. Están padrísimas las películas de Señor de los Anillos. Hay algunos que les aburre un poquito, pero a mí me emocionan mucho. Si le entiendes a la historia, es como Harry Potter. También, a mí algunas sí me aburren de Harry Potter. No todas, pero me gustan también. Vamos a colocar, por favor. Ahora, después del anillo, lo primero que tenemos que dibujar es el boceto de esqueleto. Se ve un poquito borroso porque lo más enfocado es el rostro de este Frodo. Pero vamos a intentar descifrar, como ya vimos 4 ejemplos de las manos anteriores. Vamos a colocar primero el boceto de esqueleto desde la punta. Cubrimos la primera falange, por así decirlo. La primera falange, la punta. El Hobbit, claro que sí, también el Hobbit está muy bonita la película. Visualmente es mucho mejor que El Señor de los Anillos, porque es más actual. Muy bien, únicamente del dedo índice se alcanza a observar completito la punta, solo la punta. Colocamos, por favor, el volumen en la parte frontal. Nuevamente pensamos, fíjate, aquí lo vamos a hacer un poco directo, muchachos. Un poco directo, pero pensando en el volumen. Ya no le vamos a hacer las transparencias de las cajitas o del cilindro. Vamos a intentar hacerlo casi directo, pero dibujando con volumen. Es decir, lo primero que dibujo aquí sería la parte frontal o la punta del dedito con la uña.
aquí, esta zona de la uña. Después hacia atrás como un frijolito, no sé si ya notaron la forma, pero como un frijolito hacia la parte de la articulación, dibujamos la punta del dedo índice. Voy a ir completándolo con un poquito de sombras para que se logre definir lo más claro posible. En la uña también. Y la punta del dedo. ¿De acuerdo? Como un frijolito. Dice, es mejor Harry Potter. Es que no se pueden comparar porque son diferentes, van para diferentes, son diferentes categorías, sencillamente. Son diferentes categorías. Harry Potter es muy, juvenil, y El Señor de los Anillos es más adulto. Son diferentes. Ahora, después de la punta del dedo índice, no se ve la segunda falange, pero sí se ve la tercera un poquito. Se alcanza a ver aquí por detrás. Ya lo alcanzan a notar. Esta parte del interior del anillo es la tercera falange o la falange que va pegadita al nudillo. Esta de aquí. Si se nos pierde el anillo, colocamos más definición en las líneas de los bordes para que no se nos vaya a perder, por favor, el anillo. Ahora, ¿qué dibujamos enseguida, muchachos? ¿El dedo medio o el dedo pulgar? ¿Qué nos conviene dibujar primero? ¿El dedo medio o el dedo pulgar? En realidad cualquiera de los dos los podemos dibujar porque están separados. En cualquiera de los dos los podemos dibujar. Entonces vamos a comenzar primero con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar nos va a dar el indicio de cómo van a estar colocados los demás. Observa lo siguiente. ¿Qué tanto espacio debe de haber entre el anillo y el dedo pulgar? Si tomamos en cuenta el tamaño de la punta del dedo índice, aquí cabe otro dedito índice y después el pulgar. ¿De acuerdo? Aquí cabe otro ancho del dedo índice y después queda el pulgar. Y el pulgar, como solamente se ve la punta, dibujamos el ovalito de la punta, intentamos definir un poquito la uña y la sombrita como una esfera. Aquí. El dedo pulgar tiene dos falanges. Esta es la primera. Y la segunda sencillamente va hacia abajo como un cilindro debajo de la punta del dedo. Hacia atrás. Y un poquito de sombra. En esta perspectiva, precisamente lo que estamos viendo en esta clase, lo que refiere a esta clase, son diferentes posiciones y perspectivas para poder entender las maneras en cómo se puede dibujar y son muchísimas opciones para las posiciones en una mano. Y una vez que ya tenemos el dedo pulgar, nos resta sencillamente hacer la unión entre el índice y el pulgar. Dice, ¿cuál es su escena favorita de las películas del Señor de los Anillos? Uy, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que de mis favoritas, porque son muchas, es cuando los Ents, si se acuerdan de los Ents, los árboles, Barbor se llama el líder de los Ents. Los Ents. Se dan cuenta que arrasaron con todo su bosque. Y luego van los Hobbit a decirles, oye, Barbor, pero, o sea, ¿por qué no vas a pelear? De que no, pues es que no es mi pelea, no es mi batalla. Aquellos que se van a hacer garras, pero no es mi batalla. Y lo dicen, ¿cómo no? Pues se mira lo que le hicieron a tu bosque.
camina un poco hacia las afueras del bosquecito y ve todo talado, todo así destruido, toda la parte del bosque, y ahí es donde se enoja Barbor. Y después llega con todos sus camaradas, ¿no? van a la guerra todos los camaradas de los Ents junto con Barbor y empiezan a arrojar así de que piedras gigantescas, ¿no? Está padrísimo ese regreso de los Ents. Se unen a la guerra. Vamos a dibujar a Barbor. Excelente propuesta, Ian. Claro que está incluido. Es uno de mis favoritos. Barbor también. Está padrísimo el diseño de Barbor. Muy bien. Siguiente dedo, medio. Colocamos nuevamente las falanges, pero sin boceto de esqueleto. Vamos a dibujarlo directo. Primera falange. Aquí pegadito al dedo índice, pegadito al anillo. Primera falange, pero trata de pensar, por favor. Lo vamos a hacer lo más limpio posible, pero trata de pensar en el volumen que aplicamos en los anteriores. Esto de aquí, muchachos. Esto de aquí. No le hacemos todas las guías de la profundidad, únicamente con pensar que tiene volumen y dar estos ligeros acabaditos a los lados. Con esto ya podemos conseguirlo. Y la punta del dedo la dibujamos de igual manera, un tanto directo, pero pensando en esta parte del volumen. Así que tarea, muchachos, tarea. Ver las 3 películas del Señor de los Anillos para la clase de lunes. O sea, verlas en este fin de semana para llegar al lunes. Bien, bien fresquecitos. Así de que ya sé de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Va a estar interesante, muchachos. Dice, Barbur se parece a Grot. El de Yo soy Grot. No, hombre, nada que ver. Está más bonito Barbur. La uña, por favor. Completamos la uña. Fíjate, Frodo se come las uñas, ¿verdad? Las uñillas bien cortitas. Casi ni tiene uñas, pobrecillo Frodo. Bien. Los que se comen las uñas por nervios, ¿verdad? Bien chatas las uñas, pobrecillo Frodo. Tanta presión que tenía. Pobrecillo, se le subía y se le bajaba el azúcar a cada rato. Colocamos un poquito de texturas en la piel para generar tanto texturas y sombras, por favor. Texturas y sombritas. Del lado izquierdo hay más sombra, por lo tanto de ahí generamos estas texturas. Así es, Mariana, el Hobbit tiene todo que ver con El Señor de los Anillos. Cuando hicieron la película del Hobbit, o sea, primero salieron las películas del Señor de los Anillos y después hicieron las del Hobbit, que son las precuelas. O sea, la historia antes del Señor de los Anillos. Precisamente son las películas del Hobbit. Ahí ya colocamos este siguiente dedito. Y se alcanza a ver bien poquito la tercera falange hacia la palma de la mano. Muy poquito se alcanza a ver. Siguiente dedo, muchachos. Directito, por favor, directito. Misma posición. Misma posición. Piensa en el efecto de volumen en 3D. Y colocamos la primera falange. Aquí sí se alcanzan a notar las 3 falanges. Aquí está una falange. 2 falanges. Y 3 falanges. No se ve la punta, pero nosotros la completamos. Como buenos dibujantes tenemos que completar algunas partes necesarias. Ahí está. Y como ya sabemos que Frodo se comía las uñas por los nervios, entonces le dibujamos la uñilla así toda chatilla. Y se va a ver muy bien. Ahí está. Texturas y sombras.
rodeamos y le damos la formita cilíndrica o con líneas curva para generar textura y sombra a la vez. Pero repito, todo eso es parte del boceto. El boceto es lo más elaborado que tenemos que realizar desde el inicio en los dibujos. No se olviden de poner la texturita en las articulaciones, estas como espiralitos, textura de corteza que tenemos en las articulaciones. Simplemente observen sus dedos en esta parte de la articulación. Si no se alcanza a definir, observen sus dedos para que puedan completar esa partecita de la articulación con textura. Ya muchachos, el lunes platicamos sobre el Hobbit y el Señor de los Anillos porque luego me queman la clase. Ahorita vámonos con las manitas. Luego platicamos. Vean las películas y el lunes platicamos. Quinto dedo, muchachos. También se alcanzan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos las tres falanges del meñique o no? O más dobladitas. Vamos a colocarlas las tres falanges. Primera falange. Cortito, por favor, el dedo. Cortito. Primera falange. Aquí se va a ocultar muchísimo, entonces no va a haber tanto problema. Vamos a ocultarlo un poquito más en el anular y que se meta aquí. Ahí está. Bastante simple el meñique. Más cortito. La texturita en la articulación. Es de que yo también tengo tareas, nomás por puro gusto voy a verlas. Otra vez. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Se entendió el volumen directo que le dimos sin tantas líneas? Ya pudimos pensar en el volumen de las falanges, muchachos. Levanten la mano los que ya entendieron un poquito mejor el volumen de los dedos. ¿Se entendió mejor? Perfecto. Colocamos, por favor, la parte interna, las curvitas como pliegues en la parte interna de la mano que unen precisamente. Y aquí agregamos un poquito el volumen del dedo pulgar. El volumen del dedo pulgar, el canto de la mano en el otro lado. Y aquí sencillamente iría colocada la muñeca hacia atrás. Sombreamos esta parte para diferenciar un poquito la parte interna. Sombreamos. Ahí está. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Si le quieren definir un poquito mejor las líneas, las sombras, ahí ya pueden presionar un poquitito más fuerte. Elvis, cuando terminen hasta aquí. Gracias, Benjamín. ¿Quién más termina hasta este punto? Me pone ahí en el chat Elvis. Está padre, ¿verdad? Esta mano. Muy relajada la manita, pero tiene una muy bonita interacción y perspectiva, que es lo que me interesaba mucho que pudieran comprender. La parte de la perspectiva, no siempre se dibuja la palma de la mano primero, a veces es lo último que dibujamos. A veces es lo último que dibujamos cuando se trata de observar la perspectiva, antes que el origen de la mano, como naturalmente lo pudiéramos dibujar. También otro, este,
Hay diferentes partes de las referencias que vamos a utilizar hoy son algunas también películas, como en este caso, Frodo. Pero hay muchas referencias en películas donde se pueden dibujar bien padre las manos. Tenía también en la lista, si nos da tiempo la podemos hacer, pero hay otras más. Ahí está. Vamos a pasar al siguiente. Ahí tenemos la manita de Frodo. Y vámonos con el siguiente ejemplo, muchachos. ¿Dudas hasta este punto? Perfecto. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar una de las poses más comunes también, muy bien elaboradas, que es cuando se toma una cámara de fotografía. En este vamos a utilizar otro diseñito para elaboración de manos, ligeramente más definido. El siguiente estilo les va a gustar mucho porque nos ayuda muchísimo a definir el estilo de las manos cuando lo vamos construyendo. Ya vimos el ejemplo de los recuadros, el segundo de los cilindros, el tercero es un derivado de estos dos primeritos, de pensar en el dibujo directo, pero o pensar en el volumen y tratar de construir el volumen con pocas líneas. En ese siguiente ejemplo, por favor, vamos a colocar, lo primero que vamos a dibujar en este siguiente ejemplo es el círculo, por favor, del lente de la cámara. El circulito, pero como latitas. Primero la punta del lente, horizontal de preferencia, Ani. Es más ancho que alto el dibujo. Los circulitos y las latitas hacia la parte de atrás, con 3 circulitos puede ser suficiente. Estos 3 circulitos únicamente. Espero que ya les salgan bonitos los círculos, muchachos. Que ya les salgan bonitos los círculos para que no vayamos a batallar. Aquí en la parte interna y algunos brillitos por ahí. Y muchas sombritas. Bueno, esa es mi base para saber que a lo mejor en esta posición puede tener diferentes formas, ¿no? De objetos. Puede estar sosteniendo la cámara o cualquier otro objeto, un telescopio, por ejemplo, algo muy similar. Vamos a dibujar primero, por favor, la mano que está por debajo. La mano que está por debajo del lente porque es la que está más entera, más completa. ¿Por dónde iniciamos, muchachos? Exactamente por dónde iniciamos. Por el dedo índice, por la palma, por el pulgar, por nudillo, por la uña, ¿por dónde? El índice y de manera más específica, el nudillo del índice. Nos conviene colocar el nudillo del índice porque es el que está más completo. Una vez que encontremos la zona del índice, rodea precisamente el lente. El pulgar también rodea el lente, pero el índice es un poquitito más completo. Entonces, nudillo, por favor. Colocamos las líneas para unir, por favor, estos 4 nudillos del índice hacia el meñique. Colocamos esta pequeña linecita guía que me va a ayudar a colocar los otros 3. ¿De acuerdo? Índice, nudillo del índice, nudillo del dedo medio, nudillo del anular y nudillo bien pequeñito del meñique. Bien, ahora observa lo siguiente. Vamos a ir construyendo los dedos de esta mano muy similar a la anterior, muy similar a este de Frodo. Un tanto directo, consiguiendo el volumen, que no se vean las figuras planas, pero vamos a ir agregando lo siguiente. Observa. Empezamos con el índice. Primera falange. Aquí en esta primera falange le damos el volumen, pero le vamos a agregar, muchachos, le vamos a agregar ovalitos
para el relieve, algo muy parecido como lo que hicimos al inicio, o creo que fue en el segundo. Este relieve vamos a sombrearlo un poquito. Relieve en cada articulación, es decir, en el nudillo, en la primera articulación de la falange, segunda falange, la segunda falange también le colocamos, por favor, este relieve, y la tercera falange hacia la uña. Y dibujamos la uña. Esa es otra manera de poder dibujar las manos de manera más atractiva. Visualmente va a ser mucho más atractivo, va a estar más completa la mano, agregándole el relieve en las articulaciones. ¿De acuerdo? Siguiente dedo va a ser el pulgar. Como todo está en la circunferencia, pegadito a la circunferencia del lente, sencillamente avanzamos hacia la derecha, ubicamos el nudillo del dedo pulgar y hacemos exactamente lo mismo. Primera falange, piensa en el volumen, genera el recuadrito o la formación del cilindro o cajita y colocamos el relieve. Relieve del nudillo, relieve de la primera articulación y falange. Uña y está completo. El relieve de las articulaciones, muchachos, incluso lo puedes limpiar también. Esto nos va a ayudar a entender precisamente el volumen de los dedos. Hay dedos flaquitos, como en este caso son dedos que no son tan anchos, y la articulación a veces se pronuncia mucho cuando el dedo es muy flaquito. Entre más flaco, más se pronuncian las articulaciones. En este no es tan flaco, pero se alcanza a ver el relieve en cada parte. Por lo tanto, lo dibujamos con una figura individual. Aquí, de hecho, ya podemos completar parte de la palma, mira. Esta partecita de la palma. Esta partecita de la palma, en el lateral. ¿Se entiende hasta este punto? Dice, ¿cuál es la diferencia entre la mano de un hombre y la de una mujer? No hay diferencia en construcción, Paulina. Absolutamente ninguna diferencia en construcción. Todo se basa en las texturas, en el tono, las sombras y demás, pero se dibujan exactamente iguales. Cambian el diseño de las uñas un poquito, en si son dedos flacos, dedos gordos, pero para el caso es exactamente el mismo diseño. Bien, no hay ninguna diferencia. En construcción, ninguna. Vámonos con el siguiente dedito. Dedo medio, por favor. Primera falange. Dale volumen a la primera falange. Vamos a dibujar primero las falanges. Así es, Kenneth. Se dibujan iguales, tanto para el cabello en hombre en mujer y las manos en hombre en mujer, es exactamente la misma construcción. Y la tercera falange, por favor, con la uña. Relieve en las articulaciones. Relieve en las articulaciones. Y relieve también en el nudillo. Si le quieres poner los anillos, tú decide, pero no, eso lo podemos dejar hasta el final, por favor. Los anillos y todos los detalles. Siguiente dedito. Primera falange.
segunda falange. ¿Cómo lo están pensando, muchachos? ¿Con cajitas o con cilindros? Díganme cómo lo están pensando. Con cilindros, muy bien, Ángela. ¿Quién más lo está pensando con cilindros o con cajitas? Con cilindros, muy bien, Marcelo. Primera, segunda falange y la tercera falange hacia la punta. Perfecto. No siempre se hacen con cilindros, no siempre se hacen con cuadrados o rectángulos. Es dependiendo del diseño. Dependiendo del diseño. Si son diseños de deditos muy estilizados, circulares o cilíndricos, no le conviene tanto construirlo con cuadritos. Es dependiendo el grosor de la mano, el grosor de los dedos. Esta va a ser la penúltima, Valeria. Y ya por último, muchachos, el dedo meñique. Aquí en el dedo meñique colocamos nuevamente la primera, segunda falange y la tercera ligeramente dobladita. Uña. Y colocamos el relieve. Hay diferentes formas de dibujar las manos y este es uno de los ejemplos en donde varía. Con eso ya podemos completar la parte externa de la palma de la mano. Colocamos la parte externa de la palma de la mano. Y con esto completamos la barrita de pan, ¿se acuerdan? Y la muñeca. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Está bien padre, ¿no? Parece mano de cangrejo. Muy bien. Ahora vamos a pasar con la siguiente mano. La siguiente mano, igual de simple. Igual de simple, vamos a intentar completarla. Tiene las mismas posiciones, excepto el dedo índice. El dedo índice va separadillo. Vamos a intentar completarla, por favor. Empezando desde el meñique del dedo que ya dibujamos, desde aquí podemos colocar, observa, una línea guía para la posición de los nudillos, de los 4 nudillos de la otra mano. Esta linecita, o este borde más bien. Y ahí colocamos los 4 nudillos. El meñique se ve muy poquito, es uno. Podemos colocarlos así, miren, como lo que hicimos en esos ejemplos. 2, 3, separaditos. Y 4, separaditos, para darle las montañitas, estas montañitas en los nudillos. ¿De acuerdo? Separaditos, ya no es todo el espacio dividido. Nada más pensamos en esta parte del volumen. Ahora, lo primero que nos conviene hacer aquí ya no es tanto el índice, muchachos. Aquí no comenzamos con el índice. Primero hacemos el dedo meñique para que podamos comprender el ancho de cada uno de los dedos y que nos pueda resultar mucho más sencillo dibujar el dedo meñique precisamente. Aquí únicamente lo que se alcance a ver del meñique. Solamente se ve este cachito. Solo este cachito. Lo podemos sombrear tantitito para poder diferenciarlo de los demás. Y saber que está por detrás. Sencillamente. Aquí está el dedo meñique. Luego el dedo anular. Sale el dedo anular. Se ve la primera falange. Aquí de hecho puedo generar la texturita de la primera articulación. Y se oculta en los otros deditos.
Tercer dedo. Aquí ya se ve más completa la falange. Podemos dibujar el relieve en la articulación. Segunda falange también se alcanza a ver completita. Podemos dibujar el relieve en la articulación. Y ahora sí, esto nos permite saber en qué tan separado va a estar el dedo índice. Y aquí colocamos nuevamente, como aquí ya se pasa en la posición, colocamos por favor primero boceto de esqueleto. 1, 2 y 3. ¿Se entiende, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién va junto conmigo en al mismo tiempo? A ver, ahí levanten la mano los que vayan junto conmigo. Muy bien. ¿Quién va un poquito atrasado? Muy bien, ahí nos esperamos un momentito. Los demás, dudas hasta este punto, muchachos. Dudas hasta aquí. Los que ya vayan terminando junto conmigo, traten de, mientras esperamos a que terminen los demás, podemos tratar de delinear un poco para diferenciar las manos e incluso sombrear las uñas. Sombreamos un poquito las uñas. Mientras esperamos a que terminen los demás, delineamos, limpiamos con el borrador en caso de que te hayan quedado un poquito cruzadas las líneas. Y sombreamos precisamente las uñas. Retoca, limpia. Y define un poquito más los dedos. ¿Cuál mano les ha gustado más hasta este momento, muchachos? ¿Cuál manita les ha gustado más? Esta, la de la cámara, la de Frodo, la de la guitarra o la primerita. Las primeras, dice Jael, la de Frodo, esta de la cámara. Muy bien, está equilibrado la elección. Muy bien, terminamos por favor el dedito índice. Seguimos la línea guía del boceto de esqueleto. Primera falange. Y dibujamos el relieve, por favor. Como una armadura, ¿no? Como las armaduras de los caballeros del Zodiaco. Que tienen en la armadura la definición de las articulaciones y los nudillos. ¿Sí le han visto la armadura de los caballeros del Zodiaco? Y sombreamos la uña. Justo allí, un montón de ovalitos, ¿verdad? Si le ponemos atención ya podemos captar cuál es cuál y para qué nos sirve. No pongan los anillos, porque si no se nos van a perder. Lo que sí podemos hacer es sombrear bien ligerito las partes más oscuras. Muy, muy, muy ligerito. Es correcto, Mariana. Aquí nada más completamos, por favor. Nada más tratamos de completar un poquito la silueta. Lo importante no es la cámara, lo importante es la posición de las manos, recuerden. Pero vamos a tratar de completar un poquitito nada más el diseño de la cámara por la parte externa únicamente. Únicamente por la parte externa. Repito, no le dediquen tiempo al diseño de la cámara para pasar al último. Y en el último ejemplo, muchachos, de las manos, el último ejemplo, vamos a realizar un reto
de dibujo. Levanta la mano los que ya entendieron el proceso de las manos. Los que ya lograron entender el proceso de las manos. Excelente. Levanta la mano los que aún batallan para hacer el diseño de las manos. Hay algunos. Esos que todavía batallan para hacer con claridad el boceto de las manos. ¿Se entendió la explicación? Si la explicación se entendió, lo demás es práctica. Si logramos entenderlo, lo demás es práctica. Poco a poco poder ir comprendiendo. Repetimos, bueno, hasta el momento y con 4 dibujitos, repetimos el proceso de las 3 falanges, la forma del volumen en la palma, y que se empieza por el frente, las texturas se forman con cilindros, recuadros, cubos. ¿De acuerdo? Ya lo que sigue es práctica, ¿eh? Recuerden, como les dije al inicio en la clase, no intenten hacer el dibujo perfecto porque se trata de una clase. Para eso estamos en la clase. Intentamos comprender el concepto y si lo entendimos bien, nos va a ayudar. Ya lo demás es pura práctica. Así que no se preocupen en caso de que haya salido diferente. Lo demás ya depende de ti, de ir practicando poco a poco. Como les decía, el primero va a salir feo, el segundo menos feo, el tercero un poquito ya más normal, el que sigue un poco mejor y luego los que siguen pues ya se van a ir perfeccionando poco a poco. ¿De acuerdo? Último diseño, muchachos. Último diseño. En el último diseño de las manos les voy a poner una canción y un dibujo. ¿De acuerdo? Déjenme busco la canción mientras van terminando. Mientras van terminando el dibujo de ese, los pongo aquí. Daft Punk. Vamos a ponerles a Daft Punk. Pero el de 6 minutos, hay uno de 6 minutos. Ah, la torre, hay uno, este de 6, el de 10 ya es demasiado. Uno de 6 minutos está bien. ¿Estamos listos? 6 minutitos, muchachos. Una canción, un dibujo. De hecho, son 2 dibujos, van a ser 2 manos. Pero están sencillitas, están sencillitas. No, no se preocupen. ¿Dudas hasta este punto? Déjenme les comparto el sonido. Intenten los demás, muchachos, los que todavía no se sientan cómodos o seguros de poder hacer un dibujo rápido, inténtalo. Inténtalo. Si comprendimos la explicación de las manos, el siguiente, inténtalo para que puedas comprobar si tomas en cuenta lo principal, lo vas a poder realizar. 6 minutitos. Empezamos. Déjenme le subo tantito aquí. Entre
Listo, muchachos. No se trata de que terminen antes o después, no. Se trata de que puedan lograr hacer lo más que puedan dentro del tiempo de la canción. Sí, no son carreritas de ya terminé. Unos me dijeron ahí de que casi como un minuto antes, ¿no? De que terminar, no, es ver qué tanto detalle puedes agregar en el tiempo de la canción. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado, muchachos. Firmen sus dibujos. Mi nombre, Alberto Huichín García. Y les agradezco mucho que hayan estado, muchachos. Buen fin de semana. Ahora sí, ¿cuál les gustó, muchachos? ¿Cuál les gustó de todas las manitas? Híjole, no, ahorita les muestro el Instagram, sí, claro. La de Frodo, la de Deadpool. Muy bien, en Instagram me pueden buscar como Wichina RT. Miren, en Instagram me pueden encontrar como Wichin ART y en Facebook como Alberto Wichin García, precisamente, la página. ¿De acuerdo? Suelten la pregunta, Marcelo. Suelten la pregunta. Listo, así me pueden buscar en Facebook. Muchas gracias. La de Daft Punk, es así lo pueden buscar como Daft Punk. Get Lucky, creo que se llama, ¿no? Get Lucky la canción, pero así pueden buscar todas las canciones de Daft Punk. De acuerdo, cuídense mucho.